Ana, estás manejando un área que es realmente sensible, que todos los casos que se acercan a tu oficina, al área, al equipo de trabajo, realmente implican un desafío porque tienen una problemática muy especial, muy específica y que suele dolernos muchísimo cuando hay que requerir respuestas de parte de ustedes. Contemos en qué trabajan. Bueno, la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia tiene el abordaje principalmente, trabaja con este grupo etario de los niños, las niñas y los adolescentes que están en contexto de vulnerabilidad o que alguno de sus derechos establecido o resguardado por la ley nacional y la ley provincial, la 9944, tienen algún tipo de vulneración. Y lo cual, bueno, hace 2 meses atrás se ha sumado el área de género dentro de la misma subsecretaría, donde trabajamos específicamente lo que es la violencia de género. Sí son temáticas sensibles, por lo cual el equipo técnico, como yo le digo, humanos con recursos, se dedican exclusivamente, bueno, a la atención de estas problemáticas donde encontramos el abuso, el maltrato, bueno, la violencia, lo cual significa que ese equipo técnico, además de ponerse, de buscar esa empatía, de ponerse en el lugar del otro, ese ciudadano que se llega, además tenga que articular permanentemente con distintas instituciones para tratar de restituir ese derecho. ¿La atención es solamente de casos locales o también atienden casos de la región? No, nos corresponde exclusivamente, al ser una subsecretaría que pertenece a la localidad de Río Cuarto, lo que es el ejido urbano. Pero sí hemos tenido de parte de distintas localidades cercanas a la ciudad de Río Cuarto algunas consultas o inquietudes sobre hacia dónde se tienen que dirigir cuando observan o tienen alguna denuncia sobre una vulneración de derecho. Este trabajo mancomunado con la región continuamente está y nos lleva a trabajar con el órgano de aplicación, que es el órgano de la provincia, que es CENAF. Cuando ocurren este tipo de episodios, habitualmente la gente lo primero que hace es tratar de poner la basura debajo de la alfombra. Por suerte existen quienes no, quienes toman conciencia, quienes saben que tienen herramientas y a partir de ahí pueden andar un camino. Pero los casos de abuso están mayoritariamente relacionados con familiares o con personas cercanas al contexto. ¿Cuál es el consejo que ustedes pueden darle a aquellos que se sientan involucrados en casos de estas características? Nosotros hemos visto a lo largo, bueno, de este tiempo, de estos 2 años de gestión, que son temas tabú, porque siguen siendo tabú, lamentablemente el tema del abuso sexual, el maltrato, pero sí hemos visto un avance dentro de la ciudadanía de tomar conciencia y este concepto de corresponsabilidad de dar aviso ante esta situación. Y es algo de lo cual los servicios locales nos corresponde mucho, que es el tema de la promoción y la prevención. Siempre decimos que cuando el niño o el adolescente manifiesta alguna situación o la mujer está contando, siempre hay que creerle. Nunca hay que repreguntar, ni subestimar, ni echar abajo lo que está diciendo. Entonces tomar esa palabra, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a una intervención. Lamentablemente estas situaciones, sobre todo en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes, que tiene que ver con el derecho a la integridad, donde entra el abuso, el maltrato, la explotación sexual, la negligencia, son las situaciones que más nosotros estamos visualizando. Pero esto tiene que ver con que la ciudadanía, a lo largo del tiempo, en el transcurso de este tiempo, se ha apropiado de la temática y ve lo importante que es denunciar estas situaciones. Hay conciencia de la necesidad de plantearlo por un lado, pero además de entender que el hecho de exponer una situación de esta naturaleza implica precisamente exponer a la persona que fue víctima, y en eso hay que tener tacto y hay que hacer todo un aprendizaje en el contexto. Sí, nosotros siempre decimos que hay que tener mucho cuidado, porque esto puede pasar en cualquier lugar, le puede pasar a la docente que está en el aula, le puede pasar al profe de educación física, le puede pasar la actividad deportiva o la actividad cultural donde está asistiendo, donde un niño encuentra la confianza o la empatía con ese adulto y le cuenta alguna situación que puede ser esto, que está sufriendo un maltrato o un abuso. En este caso nosotros en las cuestiones de concientización y la campaña damos los elementos para no revictimizar a ese niño o ese adolescente
sobre la situación que ha vivido. Es simplemente escuchar y que esa persona tenga los mecanismos o los elementos hacia dónde dirigirse para que los organismos que somos responsables ante esta situación podamos estar actuando lo más rápido posible. Siempre decimos, no pregunten, no repregunten, resguarden esa identidad, aparten al niño, cuídenlo y automáticamente den aviso a los órganos que estamos especializados en eso. Eso es el elemento fundamental para no revictimizar al sujeto que está pasando por una situación de esta. Y lo importante además es el tiempo, que cuanto más se genere con rapidez una situación de denuncia y se exponga y se puedan utilizar los herramientas y la ayuda profesional, precisamente ayudamos y genera menor daño a la conciencia, a la persona, a la humanidad de quien es la víctima. Tal cual, cuando hay siempre una sospecha, nosotros siempre hablamos de sospecha, porque obviamente la certeza se da después cuando el juzgado lo determina, ¿sí? O el organismo de aplicación. Cuando hablamos de la sospecha, el ciudadano apenas ve que un niño o transita solo por la calle, o tiene algún tipo de marca, o llora, o tiene alguna conducta que no es normal para la edad que está transitando ese niño o ese adolescente, automáticamente dará aviso, ¿sí? Ante eso vamos a poder llegar a tiempo y no llegar a las instancias últimas ya cuando se ha concretado la situación, se ha vulnerado ese derecho que tiene que ver con la sexualidad o que tiene que ver con la integridad de ese sujeto. Entonces siempre es importante que todos los actores, la ley es muy clara en eso y en eso siempre hacemos hincapié que tenemos todos responsabilidad, no simplemente el Estado, ¿sí? Porque por ahí se desembarca toda la culpa hacia el Estado o todas las cuestiones hacia el Estado. En realidad la ley es muy clara, desde la familia, el grupo de amigos, un ciudadano, el vecino, todos tenemos responsabilidad cuando visualizamos una situación de vulnerabilidad. Entonces el denunciar no lo hace uno ni culpable ni nada, todo lo contrario, ayuda para que los organismos podamos estar llegando a tiempo ante esas situaciones. Es común ahora leer noticias, conocer noticias relacionadas con la condena a personas que han cometido hechos de abuso durante mucho tiempo, incluso hasta gozaron de impunidad. En ese contexto, ¿también es un elemento que alienta a que la persona víctima o los familiares de una víctima se acerquen y expongan el caso ante ustedes? Hoy, por ejemplo, ya la cuestión del abuso pasa a ser una denuncia de cuestión pública, ya deja de ser del plano privado, con la normativa que se ha sancionado recientemente. Es decir, porque ¿qué pasaba con anterioridad? Si se denunciaba, si había una sospecha de un posible abuso, iba la familia y lo negaba. Lamentablemente se sabe que la mayoría de los abusos sexuales o maltratos se producen dentro del ámbito intrafamiliar, es decir, que es una persona cercana a ese niño o ese adolescente. Entonces, con el cambio de esta ley, cualquier organismo puede hacer la denuncia y automáticamente la justicia tiene que actuar, sin tener la rectificación o no de la familia. Es una cuestión que es importante, ¿sí? Lamentablemente los procesos judiciales son lentos. También la necesidad de recursos humanos en estos espacios es fundamental porque, por ejemplo, puede llegar una denuncia, una sospecha de una denuncia, llega una denuncia por sospecha de abuso y puede pasar un año hasta que se le realice la cámara GESEL a ese niño. Y en ese año, ese niño sigue estando dentro de ese contexto familiar. Entonces, lo óptimo es acelerar los procesos, ya sea desde las medidas de primer nivel que nos corresponden a los estados locales, como provinciales, las de segundo nivel, como las de tercer nivel que sí le corresponde al órgano de aplicación y donde está el control de parte de la justicia. Todo ese procedimiento que es el sistema de protección de derechos tiene que ser lo más rápido posible para no dejar ese niño o ese adolescente dentro de ese contexto donde están vulnerando algunos de sus derechos. Nos está viendo mucha gente de la comunidad de Río Cuarto y de la región también. ¿Cómo hacen para encontrarte, para encontrarlos a ustedes, a tu equipo de trabajo? ¿Cómo se conectan? Nosotros, mientras desarrollamos la nota, estamos acompañando los datos de dirección, teléfonos, mails, a los efectos de que precisamente la gente pueda acercarse y poder hacer consultas al menos y conocer el trabajo de ustedes. Sí, bueno, la subsecretaría, la subsecretaría está ubicada en la calle La Madrid, 1363. Funcionamos de lunes a viernes, ¿sí? De 7:30 a 13:30, pero después también están las unidades judiciales o los jueces de paz en las distintas localidades o el órgano provincial que es ENAF o los mismos juzgados, porque todos dentro del sistema de protección tenemos la obligación de informar. Pero cualquier inquietud, nuestro teléfono es 4672-535,
y se pueden llegar a consultar las distintas localidades y tienen, no todos dentro de la provincia de Córdoba, no todas las localidades tienen conformadas las subsecretarías o áreas locales de niñas. Esto es un proceso que siempre se viene alimentando de parte de la provincia porque es fundamental. Hoy, lamentablemente, las estadísticas a nivel nacional muestran que la situación de vulnerabilidad que están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes son los más afectados dentro de la población, por lo cual es importante fomentar la creación de estas áreas en los distintos municipios, porque hay situaciones que se van naturalizando y hay que romper con esa naturalización y es importante que se logre desde los ámbitos locales. Siempre el Estado local es el que más cercano está a la ciudadanía, entonces está bueno y es importante fomentar la creación de estos organismos a nivel local para que empecemos que esta población que es la más afectada pueda tener una instancia, un lugar donde se pueda llegar para denunciar cualquier situación de vulnerabilidad. ¿Algún dato que quieras compartir con nosotros que tenga que ver con estadística, con el trabajo que ustedes han realizado, con un estudio y un seguimiento de estos casos? Digo, en función de cantidad de denuncias, en función de condenas, o datos que consideres que son apropiados que podemos compartir. Sí, mira, nosotros lo que fue en la subsecretaría manejamos estadística, porque para nosotros eso es fundamental, ver qué pasa de año a año y sobre todo ver cuál es el derecho que más se vulnera. La ley contempla el derecho a la educación, a la salud, a la integridad, a la recreación, al juego. Entonces, al tener una nomenclatura de derechos, es importante llevar una estadística para saber cuáles son los derechos más vulnerados. Por ejemplo, en el año 2017 nosotros tuvimos 1.374 situaciones. Cuando hablamos siempre de situaciones, hablamos de grupos familiares, de los cuales dentro de esa familia hay entre 3 y 4 niños. Dentro de esos 3 y 4 niños son diversos derechos, el derecho a la salud, a la educación, a la integridad, a la identidad. Lo que va del 2008 hemos tenido un crecimiento sí importante, no hemos finalizado todavía el año, pero sí hemos visto un crecimiento importante entre un 30 y un 35% comparado con el 2017. Y sí hemos visualizado en el caso del 2018 que ha aumentado mucho la deserción escolar. Se ha visto que el contexto socioeconómico no está ayudando, por más que existen los programas de volver a contener los niños en la escuela. Nosotros vemos cuando hablamos con la familia que los niños tienen que dejar de estudiar, o el adolescente, más que nada el adolescente, para ayudar a la familia, para principalmente poder alimentarse, dejando en segundo nivel la cuestión del derecho a la educación. Eso nos preocupa y mucho, por lo cual sí o sí tenemos que trabajar articuladamente para que esto no pase con las distintas áreas municipales, principalmente el área social, para contener esa familia y poder que ese chico que ha interrumpido esa trayectoria escolar pueda volver a la escuela y poder finalizar sus estudios. El tema de salud. Hemos visto que nosotros siempre se estigmatiza que siempre es la clase baja la que tiene mayor situación de vulnerabilidad, y estas situaciones son transversales a cualquiera de las clases, ¿sí? Ante distintos contextos, niños en una clase determinada que pasan todo el día solo, o niños que venían con una clase media donde el papá perdió el trabajo, entonces ahora tiene que salir de la escuela privada e ir a una escuela pública, todo lo que genera el cambio de eso. También se producen muchos hechos de violencia familiar dentro de lo que es clase media. Hoy estamos visualizando muchas denuncias de violencia familiar debido a la situación, porque cuando empezamos a tomar las entrevistas, los papás, esos adultos responsables, nos empiezan a contar, bueno, pero mi marido perdió el trabajo, yo dejé de tener esa salidita que tenía 2 veces por semana con alguna cuestión laboral, entonces se complejiza, la ida y vuelta ha provocado violencia dentro de la familia, y donde esa situación de lo mejor de adultos necesariamente y lamentablemente repercute sobre los niños que están dentro de ese núcleo familiar. Entonces el contexto no ha favorecido, por lo cual nosotros vemos que también ha aumentado esta cuestión de la vulnerabilidad de los derechos. Los últimos números que brindó la Universidad Católica brinda que casi el 60% de la población de niños y adolescentes está en un contexto de vulnerabilidad, con todo lo que eso significa. Y principalmente lo que nos preocupa hoy en el ámbito de salud, los primeros tiempos de la primera infancia que cumplen con la alimentación, por eso ahí articular con todos los programas, porque es fundamental para el desarrollo de su vida posterior de los 3 años.
El nivel educativo nosotros tratamos de que se favorezcan las becas, de que vuelvan a la escuela, y nos pasa que después de julio empieza el abandono, principalmente del adolescente, en este contexto, entonces incluirlo en algún otro espacio que esté contenido y que no esté en la calle. Lamentablemente el tema de adicción ha tenido un aumento considerable con niños de corta edad. Tenemos niños entre 8 y 9 años que ya tienen un problema de adicción importante. Entonces, bueno, es cierto que el Estado tiene una responsabilidad y nos compete como Estado local, que es el Estado más cercano, el Estado provincial y nacional también, pero nosotros insistimos en el papel de la familia. Hemos perdido la figura de ese adulto responsable. Hoy llegan papás a la subsecretaría que nos preguntan cómo hago para ponerle límites a mi hijo. Entonces creemos que es importante volver a fortalecer esas prácticas de crianza y donde la familia tiene que volver a ocupar ese rol y donde el niño tiene que vivir su proceso de niño y ese adolescente también, con lo bueno y con lo malo, con los límites, porque por ahí por el adolescente los límites lo ven como un aspecto negativo.